La educación online es una modalidad de la educación a distancia que requiere Internet con herramientas tecnológicas de información y comunicación para realizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto se desarrolla mediante los docentes y estudiantes que participan en un entorno digital a través de las nuevas tecnologías y redes de computadoras, haciendo un uso intensivo de sus facilidades que le proporciona el Internet. E-learning, procesos de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo a través de Internet, caracterizados por una separación física entre profesorado y estudiantes, pero con el predominio de una comunicación tanto síncrona como asíncrona, a través de la cual se lleva una interacción didáctica continua. Además, el alumno pasa a ser el centro de formación, al tener que autogestionar su aprendizaje con ayuda de tutores y compañeros. Características del e-learning. Esta modalidad formativa a distancia a través de Internet o semipresencial ha contribuido a la formación para que un mayor número de personas ingrese. Entre las características más destacadas del e-learning están desaparecer las fronteras espacio-temporales. Los estudiantes pueden realizar un curso en su casa o lugar de trabajo, estando accesibles los contenidos cualquier día a cualquier hora, pudiendo de esta forma optimizar el máximo tiempo dedicado a la formación. Formación flexible. La diversidad de métodos y recursos empleados facilita el que podamos adaptar características y necesidades de los estudiantes. El alumno es el centro de atención. Los procesos de enseñanza y aprendizaje participan de manera activa en la construcción de sus conocimientos, teniendo capacidad para decidir itinerario formativo más acorde a sus intereses. El profesor. Para de ser mero transmisor de conocimientos, a tutor que orienta, guía y ayuda para facilitar los procesos formativos. Contenidos actualizados. Las novedades y recursos relacionados con el tema de estudio se pueden introducir de manera rápida en los contenidos, de forma que las enseñanzas están totalmente actualizadas. Comunicación constante entre los participantes. Gracias a estas herramientas se incorporan las plataformas e-learning, que ayudan a las posibilidades de obtener un mejor aprendizaje. Algunos antecedentes de la educación online o la educación virtual comenzaron en el siglo XV y XVI, luego del Renacimiento pasado por la Revolución Francesa. Este comenzó la educación a ser un derecho universal en todos los niveles de formación académica. Algunos antecedentes de la educación online o la educación virtual comenzaron en el siglo XV y XVI, luego del Renacimiento pasado por la Revolución Francesa. Este comenzó la educación a ser un derecho universal en todos los niveles de formación académica. Algunos antecedentes de la educación online o la educación virtual comenzaron en el siglo XV y XVI, luego del Renacimiento pasado por la Revolución Francesa. Este comenzó la educación a ser un derecho universal en todos los niveles de formación académica. Algunos antecedentes de la educación online o la educación virtual comenzaron en el siglo XV y XVI, luego del Renacimiento pasado por la Revolución Francesa.
Este comenzó la educación a ser un derecho universal en todos los niveles de formación académica. Mientras tanto, en 1856, el francés Charles Toussaint ya enseñaba su lengua en Alemania, siendo miembro de la Sociedad de Lenguas Modernas de Berlín, impartiendo las primeras clases con material diseñado para el autoestudio fundado en el primer instituto al enseñar dichas lenguas. Más tarde, en 1917, la Universidad de Wisconsin experimentó con una emisora de radio que años después, en 1922, inició programas educativos, al igual que en la Universidad de Minnesota. Después, en 1926, Pressey Tensing Machine, el psicólogo Sidney Pressey, creó la primera máquina que servía para verificar automáticamente los conocimientos de los alumnos, relacionando con un material previamente estudiado. Este le informaba inmediatamente al estudiante de sus aciertos y sus errores. Esto mismo hizo que en 1927 la BBC británica inaugurara las posibilidades de la radio en el ámbito de la enseñanza, aunque inicialmente su destinario eran para los escolares, a los que se les ofrecían programas que eran completamente prendidos en las aulas. Con el paso de los años, en 1954, B.F. Skinner creó la educación programada, con la primera máquina de enseñanza en la que al alumno se le presentaba de forma ordenada, en una serie de pequeñas unidades de información. Cada una debería ser aprendida antes de pasar a la siguiente. En 1956 inicia la emisión de programas educativos por televisión, el Chicago TV College, cuya influencia dejó notar pronto en otras universidades del país. Cada día nos acercábamos más y más a lo que ahora ya conocemos como Internet. En 1969, el gobierno de los Estados Unidos crea ARPANET, inicios del Internet. Todo esto provocó un gran fenómeno, ya que en 1996 nace el concepto e-learning, que consiste en la educación y capacitación a través de Internet. Es el tipo de enseñanza online que permite la interacción del usuario con el material mediante la utilización de diversas herramientas informáticas. Hoy en día el avance tecnológico hace que la educación en línea tenga ventajas muy superiores sobre la enseñanza presencial tradicional. Además de la flexibilidad y el ahorro de dinero, hay otras ventajas especialmente importantes para el aprendizaje y la calidad educativa. Estudiar en línea permite hacerlo a tu propio ritmo. Los cursos se pueden tomar cuando sea necesario y de acuerdo a tu disponibilidad de tiempo. Los cursos en línea tienen un diseño modular, que permiten ser estudiados y repasados antes de continuar con el resto del programa. También se aprende más rápido. Los alumnos progresan hasta un 50% más pronto, ya que el enfoque individual permite pasar el material que ya entienden y dedicar más tiempo y esfuerzo al contenido que más requieren. La enseñanza es de mayor calidad, debido a la combinación de elementos didácticos como video, audio, foros, chat y exámenes interactivos. Se refuerza el mensaje que se quiere transmitir a los estudiantes. Esto permite revisar y reproducir el contenido cuantas veces sea necesario y el estudiante haya aprendido todo cabalmente. Al final, la educación es más eficaz. Al sintetizar los diferentes programas y ofrecer contenidos basados en competencias laborales, el alumno tiene mejores oportunidades de empleo al egresar. En toda modalidad online, nuestros planes de estudio están pensados para que el estudiante aprenda de manera práctica. Nuestro objetivo como institución es formar profesionistas exitosos.
En la educación presencial, el profesor es quien transmite conocimientos al alumnado, que de forma pasiva comprende, transforma y construye sus conocimientos con base en lo que el profesor le enseña. La educación virtual tiene como protagonista al estudiante. El profesor se convierte en un asesor o instructor que guía a los alumnos y los orienta para que ellos sean autogestivos, que tengan iniciativa y creatividad para construir su aprendizaje y no solo sean oyentes de una cátedra. La interacción en la educación presencial es sincrónica, es aquella que se da cara a cara, es decir, para que exista contacto entre el alumno y el maestro, o entre los alumnos, es necesario que estén en el mismo lugar en el mismo momento. En la educación en línea no es necesario estar en el mismo lugar ni conectarse al mismo tiempo, para que se dé una interacción entre los alumnos o bien entre el profesor y el alumno. La educación presencial se apoya en materiales generalmente producidos por los profesores, como son diapositivas, esquemas o lecturas. Los más usados se apoyan en video o audio educativo para enriquecer sus clases. Para lograr una interacción eficaz y que se diversifiquen los medios por los que el alumno accede al conocimiento, la educación en línea se apoya de diversas herramientas y materiales, tales como el video, la multimedia, los chats, blogs, entre otros. Una característica de la educación en línea es que puedes acceder a esta desde cualquier lugar, siempre y cuando cuentes con una conexión a internet. Es decir, no necesariamente tienes que acudir a un aula para acceder a tu aprendizaje. Con esto ahorras tiempo y dinero en los traslados, pero además el universo educativo se acerca al estudiante que no podría asistir a una escuela por problemas diversos, no solo económicos, sino problemas como discapacidad, por ejemplo. Así como puedes acceder desde cualquier punto, también puedes hacerlo en cualquier momento. Las actividades propuestas en la educación en línea están diseñadas para que las desarrolles en el momento que puedas o quieras, aunque se marca un periodo de inicio y de cierre de cada actividad. La cátedra del docente no deja de existir en la educación en línea. Es solo que ahora la comunicación que se da entre el profesor y el alumno se vuelve horizontal. El profesor ya no es el transmisor del saber, sino el acompañante en el proceso de aprendizaje, y de esta forma el lenguaje, sea escrito o verbal, es más amigable, empático y claro.